Muy buenas, hermanos y amigos que nos sintonizan como siempre en este su espacio Fe y Razón, un programa que está dedicado para llevarle temas de análisis histórico, científico, social, filosófico, principalmente teológico, fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy queremos traer un tema interesante y es el tema el llamado de Dios. Y para ello tenemos con nosotros a nuestros hermanos, el arquitecto Luis Sena y el pastor Joel Puello, que como siempre están prestos para ayudarnos a hacer este tipo de análisis de estos temas que son tan interesantes para la comunidad cristiana, pero principalmente para aquellos que necesiten recibir conocimiento de la palabra de Dios. Yo quisiera comenzar entonces con el arquitecto Luis Sena para que nos haga una introducción, una reflexión de qué le parece tocar este tema, el llamado de Dios. ¿Qué implica el llamado de Dios? Bueno, yo creo que el tema implica, como en todas las cosas que suceden en la creación y en la historia, Dios está mandando un mensaje. Y ese mensaje siempre ha estado ahí. Lo que pasa que, como en las escrituras se nos advierte, que no seamos como el caballo y el burro, que tienen que ser sujetados con cabestro, porque si no, no se acercan a Dios, no le ponen atención. Dios siempre nos está hablando. Lo que pasa que ahora aumentó el volumen para que la gente le ponga atención, tanto los que creen como los que no creen. Porque el hecho de que los que no creen ignoren a Dios no quiere decir que Él no esté ahí y no esté enviando un mensaje. Ahora Él le subió el volumen para que le pongan atención. Entonces yo creo que ese es el contexto. Y el punto sería, entonces, ¿qué respuesta Él espera? Pero lo primero que debemos entender para interpretar la situación es que, como todos los días, Dios está enviándonos un mensaje a través de la misma creación, a través de su palabra, a través de su pueblo, a través de los eventos de la historia. Lo que pasa es que nuestra incapacidad de discernimiento los ignora, como si el volumen estuviera muy bajito y nosotros subimos el volumen de los otros canales de comunicación para entorpecer la recepción del de Dios. En este momento de la historia, Él le aumentó el volumen con un subwoofer que nadie puede apagar. Entonces, la pregunta está: ¿a quién va dirigido y cómo debemos responder? Ese sería mi primer análisis respecto del tema. Joel, ¿cuál sería tu reflexión en cuanto a... Sí, hermano, yo estoy de acuerdo. Sí. Lo está utilizando para llamar la atención de todos. Había dicho en un programa anterior que en circunstancias como estas, los inconversos pueden hacer dos cosas: o se acercan a Dios y se humillan y le reconocen, o se endurecen más. En un caso de endurecimiento, por ejemplo, es el faraón. Un caso de humillación son los hombres de Nínive. Pero yo observo en las escrituras, por ejemplo, que el Señor tiene un propósito de acercar el hombre a Él. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 2, del versículo 4, que el hombre se atreve a menospreciar las riquezas de su benignidad, bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento por la dureza de corazón del hombre. Pero Dios lo que se está es llamando para que te acerques a Él. En Hechos capítulo 14, el apóstol Pablo dice que Dios no se ha dejado sin testimonio, si bien ha dejado a todas las gentes andar según sus propios caminos. Pero Dios nos ha dado lluvias del cielo, tiempos fructíferos y llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Dios da testimonio para que el hombre le pueda conocer. Y en Hechos 17 dice que Él de una sangre ha hecho el linaje de todos los seres humanos para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha fijado los límites, el tiempo y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, aunque sea palpando, que de alguna manera puedan hallarle. Entonces el apóstol Pedro nos dice a nosotros: tened entendido
que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, la bondad de Dios, la longanimidad de Dios, su benignidad, guía al hombre al arrepentimiento. Dios no se deja sin testimonio, aunque deja andar a la gente según sus propios caminos, y nos da bendiciones, lluvias del cielo, tiempos fructíferos para que el hombre le pueda conocer. Y Dios permite que el hombre pueda conocerle, aunque sea palpando, porque Dios no está lejos de nosotros. Entonces Dios utiliza todas estas circunstancias para que el hombre pueda conocerle y acercarse a él. Arquitecto. Ahora, hay que tomar en cuenta que Dios no es autor del mal, sino que en la libertad que Él ha creado para sus criaturas, les permite decidir respecto de si conocerlo a Él o no, pero como Él es el jefe y el soberano, las mantiene responsables de las consecuencias de sus acciones. Entonces, el mal en la creación, en la naturaleza, es una responsabilidad de los seres humanos representados en los primeros seres humanos. Eso dio por entrada en la creación el mal natural, pero ese mal natural también se ha reproducido en mal espiritual y en mal moral. Entonces, en su soberanía, Dios funciona controlando una compuerta como la compuerta del Canal de Panamá. Hay muchos males generados por los humanos y generados por la condición caída de la creación que Dios ha detenido para que no nos lleguen. Pero hay otros que Él lo ha permitido con el propósito de enviar un mensaje. Entonces, nosotros estamos, en cierta manera, recibiendo una amplificación, siguiendo con la analogía del sonido y de los altoparlantes, una amplificación de las melodías que nosotros hemos generado para que reflexionemos de si esa es la música que conduce a la vida y darnos cuenta de que no, para que sintonicemos otra que Él transmite a través de su palabra, porque esa es la que nos lleva a la vida. Entonces, no es que Dios creó esta pandemia es consecuencia de una combinación del mal natural y del mal moral y espiritual de los seres humanos, que Él ha permitido en una dosis, porque Él podría permitir una dosis de mortalidad de 90%. Entonces, si tiene 10 o 6, etcétera, eso todavía es un mal controlado. No se controla solo. Lo controla la providencia para su propósito. Él podría dejar, inclusive amplificarlo, y que nada más se quede 1 millón de habitantes sobre la tierra. Entonces, Él dosifica las consecuencias del pecado de las criaturas para que las criaturas reflexionen de que no podemos seguir en ese camino. Pero si no obtemperamos a ese llamado, eso va a tener consecuencias múltiples, pero no son responsabilidad de Dios, porque Él no inició ese proceso de la entrada del mal en la creación. Lo empezamos nosotros como seres humanos, como raza. Así es, y a mí me llama la atención, es buena introducción la que ustedes dan, porque yo veo muchas personas que probablemente entienden que hay un llamado de Dios anteponiendo la situación por temor, no por un compromiso a atender ese llamado, o no por un real sentir de que necesitan reconocer que primero tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo, sino como que, bueno, si nosotros nos aferramos y buscamos a Dios por este temor y básicamente depositando esa confianza, pasa la situación calamitosa en la cual estamos viviendo, volvemos nuevamente a nuestra vida cotidiana, al mundo secular, a la vida normal, ¿no? Que nos aleja de Dios, que no nos compromete a tener ese seguimiento
específico que nos indica la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quisiera que ustedes me respondan, hermanos, ¿es posible que las personas atiendan el llamado de Dios sin sentir un verdadero compromiso? Bueno, hermano, la Biblia dice que cuando el Señor nos llama, ese llamado eficaz al arrepentimiento es irresistible y las personas responden a él. Entonces, si el llamado de Dios para los inconversos es a través de esta circunstancia, a los que Dios va a llamar para salvación van a responder, hermano, no se van a poder resistir. Entonces, por ejemplo, la historia de Jonás, cuando Dios manda a Jonás a predicarle a Nínive para que pregone contra ella que si de aquí a 3 días no se arrepiente, van a perecer. Y Jonás lo que hace es escapar. En el capítulo 1 del libro de Jonás, se levanta una gran tempestad y los hombres, los marineros de la nave, cada uno está clamando a su Dios y Jonás está durmiendo. Lo despiertan y Jonás les revela la razón por la que está sucediendo esa tempestad en el mar, que ellos pensaron que se iba a partir la nave y ellos tenían temor de perecer. Ellos hacen una oración y el versículo 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces, esta tempestad Dios la hizo levantar. No podemos decir que este coronavirus Dios lo hizo levantar, es por la maldad del hombre, como decía el hermano Luis, pero el Señor lo permite. Su benignidad usa esto para guiar al arrepentimiento. El Señor permite las circunstancias para que se acerquen a Dios, para que le busquen, aunque sea palpando. Esta tempestad en el mar es para llamarle la atención a Jonás, y es interesante que él, el creyente, el que conoce a Dios, en vez de decir: Señor, yo voy a ir a Nínive, como tú me has mandado, calme esta tempestad, él dice: no, tírenme al mar. Y entonces lo tiran al mar, se endurece. Pero los hombres, al ver que la tempestad se calmó, entonces ellos adoraron al Señor y le hicieron votos. Es decir, la misma circunstancia endureció a uno y salvó a otros. Esta era una circunstancia específicamente para Jonás, pero indirectamente hizo que estos hombres se convirtieran al Señor, porque ellos estaban clamando a su propio Dios, pero terminaron clamando al Dios verdadero y se convirtieron. Lo mismo sucedió con los hombres de Nínive cuando Jonás entonces les proclama y ellos entonces se convirtieron de su mal camino. El Señor vio lo que hicieron. Entonces, hermanos, si Dios hace un llamado para la salvación, los que escuchen este llamado van a responder, porque ese llamado es irresistible. Entonces, como decíamos ahorita, el apóstol Pedro dice que tengamos entendido que la paciencia del Señor es para salvación. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, los que oigan el llamado de Dios van a proceder a arrepentirse y van a ser salvos. Muy bien, arquitecto. ¿Algo que aportar ahí también? El ambiente del miedo no es el mejor ambiente para ponerle atención a la verdad revelada de Dios, porque puede engañarnos y nosotros podemos tratar de pretender de ser oportunistas con una visión animista respecto de Dios, de que si nosotros nos arrepentimos y le cumplimos sus protocolos evangélicos, Él nos va a salvar. Y después yo me resuelvo con algún tipo de negociación. Entonces, la condición del miedo a la muerte no es el mejor consejero, porque la verdad siempre ha estado ahí. La razón para creer el evangelio es porque es la verdad, no es porque me conviene, no es porque me salve del coronavirus, no es porque me salve del infierno cuando yo muera, es porque es la verdad. Entonces, aquellos que reflexionen, Dios tiene medios de gracia que los conducirán
a esa convicción, no por el temor, sino por el amor a la verdad. Pero aquellos que no aman la verdad y que piensen simplemente en la conveniencia, como de hacer una promesa en la religión, en el cristianismo tradicional, yo le hago una promesa a Dios para que me salve de esta, le cumplo la promesa y Dios está pago. Esa mentalidad animista, religiosa, tradicional, no va a conducir a las personas a un verdadero arrepentimiento y a una aceptación de la verdad. Entonces, el temor y el pánico ante una situación como la que estamos viviendo no es el mejor ambiente. Es el que estamos debido a circunstancias históricas de nuestro tiempo, que Dios ha necesitado enviar este mensaje, pero no es una condición la más favorable para que el evangelio se expanda. La más favorable cuando el evangelio se expande, para que el evangelio se expanda, es una exposición continua de la palabra de Dios y que la gente en tranquilidad, no en desasosiego y en miedo, entiendan que no hay otra respuesta para entender el mundo que no sea la verdad revelada de Dios. Entonces, ante este ambiente de miedo, muchos profesarán y otros se endurecerán, como dice Joel. Lo importante es que Dios está hablando independientemente de la respuesta que la criatura tenga. Él ha establecido su declaración. Correcto. Y esa declaración está apuntando a lo inefectivo de los ídolos que ha creído esta generación y a lo inefectivo de los ídolos con que la iglesia cristiana se ha dejado embelezar y se ha distraído mucho de su misión y rol en las naciones. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema El llamado de Dios y lo estamos compartiendo con nuestros hermanos, el arquitecto Luis Sena y el pastor Joel Puello, y han hecho una introducción muy clara y concisa de lo que significa el llamado de Dios en estos tiempos. Y obviamente el llamado de Dios está abierto a todos los tiempos, hermanos. Yo quisiera que ustedes, y comenzaríamos con el pastor Joel, ya que nuestro hermano arquitecto Luis Sena terminó el bloque anterior, de cómo nosotros pudiésemos identificar a las personas. Creo que es un poco difícil, pero creo que tiene quizás algún fundamento. Las personas que verdaderamente están sintiendo y haciendo efectivo ese llamado de Dios para presentarse ante el Señor en arrepentimiento. Pastor Joel. Bueno, hermano, como decía el hermano Luis, no podemos creer que por el miedo las personas van a llegar al arrepentimiento verdadero. Ese es un punto que podemos quitar de la ecuación. El miedo no entra ahí. No es el motivo correcto, ni para predicar el evangelio ni para creer. Y hay precedentes, hermano, porque cuando la tragedia de las Torres Gemelas y la guerra del Golfo, la gente se volcó a las iglesias comprando literatura evangélica y música evangélica, y luego que pasaron esos años de guerra y de calamidades, el miedo se fue y la gente regresó a la vida normal que llevaba. Entonces no hubo un arrepentimiento genuino. Pero en las Escrituras, cada vez que hay un avivamiento, que hay un arrepentimiento genuino y la gente se vuelve a Dios, es como resultado de la predicación de la palabra.
las reformas que hicieron los reyes, que hizo Josías, por ejemplo, entonces fue porque encontraron el libro de la ley en el templo, lo leyeron, volvieron al Señor, se consagraron, le leyeron la ley al pueblo y el pueblo se arrepintió de sus pecados y se volvieron al Señor. En Hechos capítulo 13, el apóstol Pedro está predicando la palabra y dice que cuando él le predica este discurso y le demuestra que es el cumplimiento de las profecías que se hicieron en cuanto al Señor Jesucristo, dice la Biblia que entonces al oír estas palabras se compungieron de corazón y le dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice entonces, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Entonces, los que recibieron la palabra, se convirtieron a Cristo, fueron bautizados. Todo como resultado de la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Romanos, ¿verdad? Capítulo 9, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lo que va a traer arrepentimiento genuino, perdón de pecados en la vida de las personas que todavía no le conocen y la consagración de los creyentes es por oír la palabra de Dios. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, el oír la palabra de Dios, el predicar la palabra de Dios, es lo que Dios va a utilizar para transformar el corazón de aquel que oye, y es así que va a producir este llamado para la salvación. Es lo que trae un verdadero avivamiento, no una motivación externa, no una motivación humana, porque la salvación es del Señor. Entonces, este avivamiento, esta salvación, este arrepentimiento tiene necesariamente que venir por la predicación genuina del evangelio basado en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, y así ha sido basado en las Escrituras e históricamente también, y en esta ocasión no va a ser la excepción. Entonces no se puede utilizar un motivo de terror, de miedo, para amedrentar a la gente y que por esa excusa la gente supuestamente tome una decisión o profesión de fe sin haber escuchado el evangelio y sin haberlo entendido y quizás sin haber quien se lo predique correctamente. Entonces, nosotros tenemos que saber eso y también predicarlo para que la gente entonces pueda realizar una conversión genuina, motivada por la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Así es, arquitecto. Tomando esa línea del pastor Joel, ¿qué usted podría aportarnos? Bueno, yo creo que Dios no está interesado en avivamiento. Su meta es que se disipulen a las naciones. Mal o bien, la iglesia lo ha estado haciendo. Vivimos en una generación que no le ha puesto atención. La iglesia se ha debilitado en su rol de discipular las naciones y la civilización occidental globalizada se ha vuelto arrogante y se ha vuelto hasta blasfema delante de Dios. Entonces, esa es la consecuencia de esas acciones. Yo no creo que Dios está haciendo un evangelismo a través de terror para lograr un avivamiento. No. Así Él es. no necesita eso ni lo está buscando. Él sabe que al final de la historia siempre los creyentes serán una manada pequeña. La razón es, Él ha enviado a discipular las naciones. Las naciones occidentales, sobre todo, mediante una cultura globalizada, han establecido una manera de vivir y una manera de pensar en nuestra época arrogante, que ha elevado una serie de ídolos por encima de la imagen, tratando de tapar la gloria de Dios. Entonces, Dios, su objetivo es la manifestación de su gloria, y la recepción de esa gloria significa salvación para la criatura. Ese es el estado normal de cosas. Y ese estado normal, Él no necesita alterarlo, sino que Él hace que las acciones malvadas de las criaturas los alcancen para que los hagan reflexionar. Entonces, yo no creo que esto es una campaña evangelística de naturaleza biológica que Dios está llevando a cabo en el mundo para que haya un avivamiento y las iglesias tengan más gente. No, yo creo que simplemente siguiendo el continuum de la historia, Él está en su trono
Y las criaturas, su maldad y su arrogancia ha llegado a un punto donde hay que llamarles la atención. Y Él les está llamando la atención con las consecuencias de sus propias acciones, para que se vuelvan de los ídolos contemporáneos al Dios verdadero. Pero si no se vuelven, la gloria de Él no va a sufrir pérdida. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar, porque ahora, tanto cristianos como no cristianos, necesitamos redefinir nuestra interpretación de la vida y de la realidad. ¿Bajo cuál guía lo vamos a hacer? Bajo la guía de los ídolos intelectuales, producto de la cultura occidental, dominada por el dinero, por el placer, por el poder militar, por la manipulación, por una concepción darwinista del ser humano, menospreciando la vida. Esa es la interpretación que le vamos a dar, esa va a tener sus consecuencias. Si seguimos el camino de la verdad de Dios, no quiere decir necesariamente que vamos a escapar del coronavirus, pero sí vamos a librarnos de la consecuencia de la muerte espiritual debido a no haber sido reconciliados con la vida. Y ese es un mensaje que ha estado ahí todo el tiempo. Entonces, particularmente no creo que la pandemia que estamos viviendo sea algún tipo de estrategia evangelística de la providencia, porque no le estaban poniendo atención. No. Eso más bien es un mal que nos ha alcanzado como civilización. Así es, arquitecto. Bueno, es una reflexión que, o sea, no tiene desperdicio, sí tiene todo el fundamento lógico dentro de la palabra de Dios, dentro del contexto de lo que realmente es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Porque, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 14, también lo establece muy claro, cuando dice, y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es muy obvio que ese llamado se centra todo el tiempo en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo el tema El llamado de Dios. Y están, como siempre, dándonos sus apreciaciones y sus conocimientos desde la palabra de Dios, el arquitecto Luis Sena y el pastor Joel Puello. Y es un tema, hermanos, que a mí me interesa porque les confieso, yo he quedado impactado con tantas personas en los medios y tantas personas en las comunidades, clamando el nombre del Señor, ¿no? Introduciéndose a la lectura de la Biblia. Incluso he visto videos de comunidades saliendo en estos tiempos de pandemia, saliendo a las calles, tomando las medidas de distanciamiento social, arrodillándose en plena calle. No, eso fue un video que me impactó mucho, de un barrio, y ahí predicaban la palabra, ponían alabanzas. Entonces yo interpreté esto como que el Señor, independientemente de lo que estamos viviendo y que es parte del pecado y de la historia, probablemente hayan personas que sí, como dice el pastor Joel, estén atendiendo a ese llamado que anteriormente no habían tenido con una manera más concreta, y el Señor esté obrando en ellos. Ahora, yo quiero que ustedes me ayuden a identificar, hermanos, también ese falso supuesto, esa falsa realidad que probablemente muchas otras personas están pasando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos direccionar el verdadero llamado de Dios en circunstancias en la cual nos indica que tenemos que recurrir a la palabra de Dios? Comenzamos el arquitecto Luis Sena. Sí, yo creo que lo primero que debemos pensar es que el cristianismo no es animista. Es decir, a través de magia o a través de religión no vamos a manipular la voluntad de Dios. Entonces, eso no se trata de que nosotros hagamos o no hagamos.
Correcto. En el sentido animista, de procesiones, de culto, de acciones de la que sea. Bueno, vamos a hacer esto ahora y yo creo que con esto podemos resolver. O sea, la visión animista de que el mundo espiritual puede ser manipulado por las acciones de los humanos como los espíritus malignos mediante la brujería. Es decir, los humanos brujos pueden manipular con ensalmos al mundo espiritual. Eso es una mentira. Eso es animismo. Eso es muy delicado, arquitecto. Trasladar ese animismo al cristianismo da una religiosidad que es falsa según las escrituras. Correcto. Por otro lado, la escritura sí enseña que vivimos en un universo que es un sistema abierto a la intervención soberana de Dios. Si Dios quiere, Él puede parar la pandemia del coronavirus ahora mismo, que no se infecte una persona más. Él tiene el poder. Por lo tanto, es legítimo pedirle que lo haga si Él quiere y si eso avanza su propósito. Y no es porque nosotros nos convirtamos, porque oremos, etcétera. Si está en su voluntad para sus propósitos soberanos, Él tiene el poder de hacerlo. Y como tiene el poder de hacerlo, Él ha invitado que se lo pidamos. Pero Él retiene la prerrogativa y no va a ser manipulado con religiosidad. Entonces, lo primero que tenemos que quitarnos es esa visión animista del cristianismo, que por medio de protocolos religiosos nosotros vamos a manipular la voluntad de Dios a nuestro favor. Correcto. Eso no es más que trasladando el modelo de la brujería al cristianismo. No, eso no es así. Pero por otro lado, como dijimos, Dios interviene en la naturaleza y en la historia que Él mismo controla. Entonces es legítimo pedirle a Él que en sus términos, si Él quiere y contribuye para su gloria y su voluntad, que detenga esta pandemia, porque su naturaleza es hacer el bien y tener misericordia, aún de criaturas culpables y maliciosas. Entonces es legítimo que nos acerquemos a Él para que Él tenga misericordia, pero no porque lo vamos a manipular con acciones religiosas de ningún tipo. Eso es muy importante, lo que usted menciona, arquitecto. Hay varios puntos ahí que yo creo que deben de llevarnos a la reflexión, porque hay personas que piensan que el Señor es un ser manipulable, siendo nuestro creador, nuestro Dios, el dueño de todo, de la vida, el que nos da a nosotros las prerrogativas, el que nos da la ley moral, el que nos da todo, como que nosotros vamos a tener que hacer algo para obligar al Señor a que Él haga algo también. Y es muy importante lo que usted está diciendo. Eso es una visión animista. Obviamente, a través de la voluntad del Señor, Él también nos pide que oremos, que pidamos, como ese famoso texto que muchas personas en tiempos de crisis lo mencionan: si mi pueblo se humillare y viniere a mí, lo estoy parafraseando, ¿no? Entonces yo iré desde los cielos. Bueno, lo que nosotros conocemos en cuanto a ese contexto, pero parece ser que lo estamos mal enfocando, poniendo que el Señor por encima de su voluntad tenga que hacer nuestra voluntad, y ese no es el caso. Entonces yo quisiera también escuchar a nuestro hermano Joel Puello, cómo entonces nosotros podemos armonizar ese llamado del Señor, y entonces en momentos de crisis nosotros también pedirle al Señor para poder identificar quién realmente está sometiéndose a la voluntad de Dios y a lo que establece su palabra. ¿Cómo nosotros pudiésemos armonizar esta parte? Bueno, lo que yo entiendo es que el Señor ha permitido estas circunstancias, y hay que observar que el mismo suceso está ocurriendo sobre creyentes y sobre no creyentes. Y como les explicábamos, vemos en las Escrituras que si es un juicio de Dios para castigar el pecado del mundo, los creyentes por su fe son librados. Dios libró a Noé del diluvio, Dios libró al justo Lot del juicio de Sodoma y Gomorra, Dios libró al pueblo hebreo cuando mandó las plagas en Egipto. Entonces, el Señor permite que los creyentes sí pasen por tribulaciones, por persecuciones, pero eso no es un juicio, es una prueba de la fe.
en el sentido juicio, en el sentido de castigo por sus pecados a los creyentes, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, estamos observando que el Señor está permitiendo esta situación creada por manos de hombres para llamar la atención a creyentes y a no creyentes, y como decíamos al principio, unos para fortalecimiento de su fe y otros para endurecimiento. El asunto es que además de esta idolatría intelectual, ausencia de Dios en la vida de las personas, la iglesia se ha acomodado a ese tipo de filosofía y en vez de combatir ese error con la verdad, nos hemos conformado a este siglo, que es un sistema de pensamiento dirigido por Satanás y que es completamente opuesto a Dios. Entonces, la Biblia dice que buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Y la iglesia debe ser sal en este mundo y debe ser luz en medio de las tinieblas. Y esto lo digo en el sentido de que nosotros vemos también una predicación de un evangelio falso, que no es el evangelio de Jesucristo, que no es el evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados. Es una predicación que usa el miedo, los sustos, la sugestión, y como el hermano estaba diciendo, es un asunto animista que está copiando las doctrinas de los demonios para traerlo a la iglesia, una imitación de que se puede manipular a Dios. Entonces, la predicación de un evangelio falso produce frutos falsos, creyentes falsos, decisiones no verdaderas, no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, se necesita predicar el evangelio de Jesucristo para el arrepentimiento y perdón de los pecados. Se necesita conocimiento de Dios, pero esto desde la misma iglesia, porque podríamos decir los inconversos no conocen a Dios, los gentiles no conocen a Dios. Pero hermano, la iglesia en este tiempo tampoco conoce a Dios, no conoce las escrituras. Bueno, cuando decimos la iglesia, hermano, decimos la iglesia que no está pegada a la palabra de Dios. Porque, la iglesia que no está pegada a la palabra de Dios. Porque si hay iglesias que evangelicalismo. Sí conocen, exactamente. El evangelicalismo, entonces, es un evangelio que te predica, arrepiéntete porque Cristo viene. O arrepiéntete porque hay señales. O hay un beneficio. Arrepiéntate porque mira lo que está pasando y tenemos miedo. Exacto. Motivos incorrectos, predicaciones falsas. Entonces, eso va a producir frutos falsos. Pero si tú estás predicando a Jesucristo resucitado y que Él es el único mediador entre Dios y los hombres y que su obra y sacrificio es suficiente para satisfacer la demanda de Dios, para que usted pueda entonces reconciliarse con Dios, que es lo que el hombre necesita, y entonces el Espíritu Santo utiliza la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y produce arrepentimiento para vida. Pero nosotros entendemos que no es ese el evangelio que las personas están recibiendo. Entonces, poner a una persona a orar en la calle, decirle a las personas que no conocen a Dios, Segunda de Crónicas, capítulo 7, que se humilla mi pueblo y me invocaren, entonces yo sanaré su tierra. Cuando nosotros sabemos que este es un mensaje muy específico para el pueblo de Dios. Entonces, hermano, aplicar, por ejemplo, el Salmo 91 y decirle a las personas que ninguna enfermedad los va a tocar. Pero no pudiera... Y el resultado es que se enferman y hasta mueren. Entonces, hermano, hay que tener cuidado. Ok, no pudiese extrapolarse este llamado del Señor de si mi pueblo se humillare. Cuando el Señor se refiere a mi pueblo, obviamente es a su pueblo, y cuando, dentro de ese contexto, en el marco general de aquellos que le sirven, porque Dios no le llama a su pueblo a las demás naciones, ni le llama a su pueblo a los pecadores, le llama a su pueblo a aquellos que reconocen el señorío de Dios, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que estoy de acuerdo ahí en esa parte, que es muy importante, porque yo mencioné ese punto de ese texto en la palabra de Dios, el llamado de Dios a su pueblo, y que aparentemente muchas personas lo toman de manera ligera, entiendo yo, pudiera estar equivocado, pero es el llamado de Dios a su pueblo, y es su pueblo que escucha ese llamado precisamente para que corrijan sus actos. Porque para tú entender el llamado de Dios, tú tienes que reconocerlo primero. Y para que el Señor diga mi pueblo, el Señor tiene que reconocerte como su pueblo. Entonces, esas son de las ambigüedades que yo veo
que te doy la razón, Joel, al igual que al arquitecto Luisena, que ha dicho cosas muy fuertes, porque cuando nosotros vemos en las calles estas manifestaciones, y a mí me llegó en uno que otro momento ese término, ¿no?, del avivamiento, y uno dice, wow, pero avivamiento es algo que teológicamente se reconoce ese concepto, y en la historia se ha mencionado mucho, y yo, que no soy un teólogo, sino un simple estudioso y siervo del Señor, me llamó mucho la atención. Pero como ustedes lo están planteando en el análisis, hay que ser muy cuidadosos entonces para poder identificar esto. Ahora, yo, desde mi punto de vista, hermano, no me jugaría a que una persona que sale a la calle en medio de una crisis y predique la palabra de Dios, y entonces se acerquen personas y busquen la palabra de Dios y escuchen el mensaje. Yo no sería tan, no me aventuraría tanto a decir, bueno, esto está pasando porque es miedo, sino tratar de hacer un filtro entre los que sí buscan al Señor en situaciones difíciles, y que el Señor, que tiene un llamado histórico para los pecadores que son escogidos por Él, y que en algún momento ese llamado va a ser efectivo en ese perdón irresistible, ¿no?, en ese llamado del Señor, pues el Señor lo puede utilizar de la manera que entienda, en el momento que entienda y en las situaciones que entienda. Y yo quisiera entonces preguntarle al arquitecto, porque él tocó un punto muy importante y delicado. ¿Cómo entonces nosotros, que somos siervos del Señor, que tenemos ese deseo de salir en momentos y en situaciones muy difíciles, que a veces hasta uno se siente con un poquito de ánimo extra, viendo la situación de dolor que pasan muchas personas, a salir a predicar el Evangelio? ¿Cómo entonces nosotros pudiésemos hacer ese filtro? ¿Y qué nos dice la palabra de cómo entonces nosotros podemos establecer el mensaje de Dios para predicar el llamado de Dios? Yo creo que uno de los defectos de la iglesia contemporánea es pensar que el llamado de Dios para la iglesia, la misión, es evangelizar a las personas. No es predicar el evangelio, es discipular a las naciones, es mucho más. Y el paso 1 no es el proceso completo. Entonces, la iglesia no ha discipulado las naciones. Muy buen punto. El discipulado de las naciones incluye mucho más. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, encarnando el evangelio, no hablando el evangelio. Entonces, la iglesia no ha hecho eso. No. Es tiempo de que el evangelio sea testificado mediante la conducta de los cristianos. Los cristianos no decimos y creemos que no le tenemos miedo a la muerte. Llegó la hora de que los evangélicos lo prueben. No de que tienten a Dios violando o negando la racionalidad de las medidas técnicas y epidemiológicas, mientras no sea necesario para comunicar la justicia y la misericordia del reino. Porque cuando sea necesario, nosotros tenemos entonces una protección adicional a la cual apelar, que va mucho más que las medidas de higiene y que las medidas de la salud pública. Entonces, el cristianismo tiene ahora la oportunidad de demostrar si es verdad que aquellos que dicen seguir a Jesucristo lo son, porque si hay alguien que no tiene miedo a la muerte, somos los cristianos. Entonces llegó la hora de demostrarle a las personas la misericordia y el amor de Dios a través de esa característica que tienen los seguidores de Jesucristo, que hemos entendido que la muerte no es un terror. Y a través de ese comportamiento nos va a diferenciar, no intelectualmente y no a través de argumentos banales, sino de una conducta de vida, que existe una diferencia en la manera de entender el mundo entre aquellos que seguimos a Cristo
y los que no lo siguen. Y la oportunidad ahora es de ser misericordiosos y compasivos con los que están sufriendo en todos los sentidos. Y no ser detenidos en ese testimonio de compasión y misericordia por el temor de la muerte. Porque ese temor no está ahí. Jesucristo la venció. Y sobrenaturalmente, Él puede hacer que haciendo una acción de misericordia, uno no se contagie, excepto que el contagiarse y morir sirva para un testimonio más fuerte para Él. En ese caso, nosotros seríamos como un soldado que tiene la oportunidad de morir por su general y por su patria. ¿Qué mayor gloria para un soldado sería esa? Morir en batalla por su patria. ¿Qué mayor gloria para un cristiano que morir al servicio del Señor Jesucristo, contaminado por el coronavirus, por estar haciendo misericordia y compasión hacia los que más los necesitan? Esa es la hora en la que está viviendo el Evangelio. No es de predicar en palabras, es de testificar con una encarnación del Evangelio que en algún momento va a requerir palabras, y entonces ese será el momento oportuno de evangelizar. Así es, completamente de acuerdo, porque veo que sí, que esas reflexiones están muy apegadas a lo que realmente expresa el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente hablar, porque hablar pudiese utilizarse el concepto de predicar en cualquier sentido. Es vivirlo, es demostrarlo. O sea, plenamente de acuerdo con ustedes, hermanos, en esas reflexiones. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con nuestros hermanos, el arquitecto Luis Sena y el pastor Joel Puello. Nos han dado informaciones, reflexiones, argumentos muy importantes para nosotros poder tener una claridad de las cosas que están pasando en cuanto a poder entender qué significa el llamado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el llamado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué es discipular a las naciones? Y yo quisiera entonces comenzar con nuestro hermano, el arquitecto Luis Sena, para continuar el hilo que él dejó en el segmento anterior sobre qué nosotros podemos hacer de manera práctica como iglesia, como miembros de la iglesia, como servidores de nuestro Señor Jesucristo, para llevar el mensaje del llamado de Dios y al mismo tiempo poder hacer una armonía, concatenarlo con el discipulado de las naciones. ¿Cómo podemos hacer eso, arquitecto? Bueno, lo primero es tener la identidad de que la iglesia somos nosotros, somos todos. No es un ministerio y no es una organización. Entonces ahora hay una oportunidad de que toda la iglesia se mueva, porque antes, en condiciones normales, fuera de esta crisis, lo que la iglesia hace es lo que los líderes dicen que hagan. No, ahora ya no se puede hacer así porque no está junta congregada, sino que cada quien tiene que vivir la iglesia. Eso quiere decir que cada persona ahora va a demostrar el calibre de creyente y el nivel de madurez que tiene. Y el reino de Dios es esencialmente cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Hacer justicia, amar misericordia, andar en humildad delante de Dios. Miqueas 6:8. Entonces, hay acciones de justicia que nosotros tendremos que realizar. Hay especulaciones de productos, exageraciones de personas utilizando la oportunidad de esta crisis para aplicar injusticia a personas débiles, a mandar mensajes oportunistas, interesados, que deben ser opuestos de la manera que uno pueda. Por otro lado, está la misericordia. Alrededor de nosotros hay personas que necesitan, hay personas que no tienen los niveles para su comida, medicina, etcétera, y personas que están
espiritualmente y emocionalmente afectadas que necesitan palabras que los reconforten. Es una obligación de nosotros, no es una opción. O sea, el distanciamiento social es contrario a la misión de la iglesia. Nosotros tenemos que ser precavidos, usar los protocolos, pero no es un momento para distanciamiento, todo lo contrario. Es un momento para servicio. Gloria a Dios. Momento para servicio, demostrando misericordia, demostrando compasión y demostrando que no somos egoístas con los pocos recursos materiales que tenemos. Una gran oportunidad que tienen las iglesias ahora es usar los recursos financieros que tengan, aunque entren en bancarrota, para ayudar a la mayor cantidad de personas de sus comunidades que puedan, para mandar el mensaje de que los cristianos no somos personas simplemente clasistas de una clase media mental, que lo que buscan es todo para ellos y para su club, sino que están dispuestos a llegar a lo más bajo económicamente con tal de ministrar a otros con los recursos materiales que tenemos. También la oportunidad de hacer misericordia proactivamente, no esperando que nos vengan a pedir, sino identificando y reaccionando. Ese es un evangelio más poderoso que el evangelio hablado en palabras. Y la iglesia evangélica de la República Dominicana del siglo XXI tiene demasiadas palabras y poca evidencia de calidad espiritual y de madurez reflejada en sus miembros. Pero concomitantemente, otra cosa es revisar nuestra adherencia a los ídolos contemporáneos de la ciencia, la tecnología y de la adoración a celebridades de afuera de la iglesia y de dentro de la iglesia. Todos esos ídolos han demostrado que no han podido ministrarnos en este momento. La iglesia de Jesucristo tiene la oportunidad de demostrar quién es el único que merece la adoración verdadera y cómo todos esos otros ídolos de la cultura contemporánea no son más que engaño. Así es, así es. Es que uno se pone a pensar, escucha sus palabras, arquitecto, y uno se remonta al mensaje de Jesucristo en el tiempo en que el Señor estuvo en la tierra. Es decir, el Señor con toda su gloria, con todo su poder, todo lo que pasó para ayudar a aquellos que lo necesitaban en ese momento. Y uno ve la historia pasar y ve a nuestros hermanos y ve también tanta necesidad en este mundo. Y cuando llegan tiempos como estos, que hemos vivido en otras etapas de la historia, en guerra, hambruna y desastres, y entonces el evangelio debe de estar sumado a la obra, Y es como usted dice, entonces nosotros tenemos que demostrar para la gloria de nuestro Señor, de qué estamos hechos para servirle a Él, después que nosotros nos comprometimos a algo tan grande que nosotros no merecemos. O sea, yo lo escucho a usted y yo me remonto al tiempo de nuestros primeros hermanos, que ustedes conocen muy bien la historia. El pastor Joel Puello, que sabe muy bien la historia, yo quiero entrar en esa parte. ¿Qué está haciendo la iglesia? Somos muchos en función del servicio, por lo menos en función del servicio, somos muchos. Y luego el Señor hará como el trigo y la cizaña y nos dividirá y pondrá a cada quien en su justo lugar. Pero hasta ahora, dentro del mensaje histórico de nuestro Señor Jesucristo, que es muy claro en el servicio a los demás, nosotros somos muchos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pastor Joel, históricamente, ¿qué era lo que nos presentaba nuestros primeros hermanos cuando ellos presentaban el llamado de nuestro Señor en acción, en gracia y en verdad? Bueno, una de las cosas que decíamos ahorita, que las personas están usando un evangelio falso y textos falsos. Una de las cosas es que están diciendo que la iglesia ya se va y que el Señor mandó el juicio que se estaba esperando y que eso es lo que los inconversos merecen. Pero hermano, yo creo que el Señor le ha llamado la atención también a la iglesia, a los creyentes, porque la iglesia no ha podido congregarse como acostumbra tradicionalmente.
Y he dicho antes que nosotros debemos volver al cristianismo primitivo. La Biblia nos dice claramente que en las iglesias los hermanos se reunían en las casas con sencillez, con alegría partían el pan. No había entre ellos ningún necesitado. Juan el Bautista decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? El que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. El que tiene comida, dé al que no tiene. Y nosotros hemos delegado las buenas obras, el amor, los huérfanos y las viudas, lo entregamos en manos del Estado. Entonces la iglesia abandonó ese papel. Nosotros necesitamos unidad. En la iglesia primitiva, cada uno, según lo que tenía, lo ponía a los pies de los apóstoles. Ellos administraban esto y repartían según la necesidad de cada uno. Ahora nosotros esperamos que el gobierno nos dé ayuda económica para entonces nosotros repartir. La iglesia no necesita la asistencia económica del Estado. Es un problema, hermano. O sea, cuando ejecutamos las obras, entonces nos desligamos del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cuando queremos entonces estar en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, olvidamos las obras. Entonces olvidamos las obras. O sea, debe de haber una armonía. Y tiene que haber un equilibrio. Exacto. Como decían los apóstoles, hermano, no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para atender a las mesas. Escojan 7 varones que se encarguen de ese ministerio de atender a las mesas y repartir comida, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Esto es lo más importante, pero el repartir comida es importante. Entonces hay un equilibrio. Los hermanos decidieron enviar socorro en un tiempo de hambre a los hermanos que estaban en Jerusalén, cada uno según lo que tenía. Cuando le mandan las cartas en el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de los Hechos, les dicen a los hermanos, no se olviden de los pobres. Dice, lo procuramos hacer. Entonces, la asistencia a los pobres, la ayuda, las buenas obras, es el fruto que debe acompañar esa predicación. Nosotros somos pequeños Cristos y Cristo tenía compasión de la gente. Entonces, hermano, esto es un buen momento, como dice el hermano Luis Sena. Nosotros tenemos que demostrar con nuestras buenas obras, más que con la predicación de palabra, que la gente vea el amor de Dios en nosotros, las buenas obras, la compasión, el arriesgar, estar dispuesto a dar nuestra propia vida. Imagínate que los médicos cristianos puedan unirse y dar asistencia, atender a los que están quebrantados en este momento, que necesitan atención, y que nuestras iglesias puedan convertirse en lugares de recuperación, lugares de refugio. Como decía el hermano, los fondos tienen que ser utilizados para este momento de emergencia, porque nuestras iglesias no son asociaciones de ahorro ni cooperativas. Esto es para el ministerio, y eso está establecido en las cartas de los apóstoles para la iglesia. Entonces, si la iglesia se renueva, se transforma, vuelve a sus raíces, predica el evangelio con la verdad de la palabra y también con las buenas obras, nosotros entonces habremos sido despertados por estas circunstancias para mejor. Pero no podemos salir de esta situación para que vuelva el culto otra vez dominical y ir a la misma iglesia, atender nuestros ministerios. Hermano, y la iglesia no llega a la frontera, la iglesia no llega a las provincias, la iglesia no llega a los barrios, la iglesia se queda en los centros urbanos más poblados, y nosotros estamos abandonando, por ejemplo, los lugares remotos. Hay mucha necesidad, y yo creo que la compasión y el amor de Cristo llene nuestros corazones para que alcancemos la gran necesidad que tiene la gente del evangelio y también de las buenas obras y el amor que nosotros ya hemos experimentado. La mies es mucha y los obreros pocos, dijo el Señor. Así es. Pero los rogado al Señor de la mies que envíe obreros. Los pocos obreros tenemos que ejecutar, tenemos que entrar en acción. Yo quisiera ahora en estos minutos finales una reflexión de nuestro hermano, el arquitecto Luis Sena, conforme a entonces el discipulado de las naciones, de la mano de predicar ese llamado del Señor. Entonces, ¿cómo saldríamos? ¿Qué debemos hacer en estos momentos? Bueno, fíjate, una de las condiciones que el Señor está exponiendo es la debilidad e incapacidad de lo que no han hecho nuestras iglesias. Entonces,
para ponerse al día no va a ser en esta crisis. Podemos empezar. No vamos a crecer espiritualmente con un método de microondas rápido. Es decir, las deficiencias espirituales y personales y mentales, de cosmovisión inclusive, que tenemos, no pueden ser suplidas. Lo que sí podemos hacer es recuperar la calidad esencial y natural del Evangelio, que es la justicia, la misericordia, la humildad delante de Dios. Y sobre todo, el mínimo irreducible del Evangelio es el amor al prójimo. El amor al prójimo es el resultado del amor a Dios, pero el amor a Dios no se ve. Entonces, no hay ninguna razón para creer que nosotros tenemos amor a Dios si no se manifiesta el amor al prójimo. Esta es la hora de demostrar amor al prójimo. Entonces, esa simplicidad del mensaje debe ser encarnado cada uno en el alcance de los recursos y esfera de influencia que Dios le haya dado en este momento, porque cada uno de nosotros es la iglesia. Y así como los organismos vivos, cada célula de un organismo reproduce el ADN, la información genética del organismo, así cada uno de nosotros reproduce el ADN de lo que es la iglesia. Tenemos que romper esa iglesia, ese concepto de que la iglesia es el ministerio de algunas personas designadas. No, el cabeza de la iglesia es Jesucristo, y todo seguidor de Jesucristo Amén. Es una célula de la iglesia, y es la hora de demostrar en qué consiste el cristianismo, que no consiste en iglesias reunidas, sino en la administración del reino de Dios a través de cada persona seguidora de Jesucristo. Bueno, hermanos, ha sido un privilegio poder haber compartido con ustedes nuevamente desde nuestros hogares, cada uno de ustedes siguiendo los protocolos, ¿no?, de aislamiento ante esta pandemia, pero lo más importante es que independientemente de eso, como iglesia, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él la cabeza, nuestro Señor y Salvador, pues buscar la manera de llevar el mensaje del llamado de Dios, y agregando en este conversatorio que hemos tenido también el discipulado de las naciones. Será pues hasta una próxima entrega aquí en su espacio Fe y Razón. Que el Señor los proteja, que el Señor los bendiga, y que nuestro Señor Jesucristo toque sus corazones a aquellos que aún no le conocen.